otros pueden hacer eso y dicen, bueno, mira, en la página, el cuadernillo no tiene página, mira qué cosa. Pero, por ejemplo, las diapositivas, lo que sirve el cuadernillo es porque vos das vuelta y, bueno, de golpe habría que ponerle números que sea más fácil. Tiene número, creo, va, por lo menos lo que me pasaron a mí. Ah, el mío no, como me lo regalaron, después de que lo hicimos me lo regalaron y me lo firmaron, qué sé yo, no le pusieron número. No importa, pero de golpe, ¿qué pasa? Las diapositivas sirven porque hay algunos, mira, hay uno que está en la parte donde dice signos cadavéricos tanatológicos, que está azul y de color esto, no se ve nada. Entonces, lamentablemente, yo se los paso todo en las diapositivas. No hay problema, pero ese después hay que volver a imprimirlo grande en blanco y negro, porque así no sirve. Profe. Porque si no, no lo podés leer. Es una lástima. Pero como tienen las diapositivas, ustedes no se hacen mucho problema. Entonces, acá tenemos 3 leyes. La 17.132, nuestra ley, la ley de ejercicio de la medicina, y 2 más, 26.529 y 26.743. Muy bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, pero me perdí un poco en cuál es el PowerPoint que vamos a guiarnos ahora. ¿Cómo es el título? Ahora vamos a ver ejercicio legal de la medicina. Bueno, muchas gracias. Está bien, pero pregúntenme, porque no tengo problema. Si total esto es para que preguntemos. Si no sería... Gracias por el espacio. Justo les tengo por preguntar si seguimos el orden de ese que mandó. Mira, el orden, yo les dije hoy, miren, vamos a hacer un orden. Está bien más o menos, pero ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración. Sí, ahora vamos a ver un poco eso. Y después está atribuibilidad. Después violación de los secretos, antropología cultural, peritos, pericias. Y de golpe viene tipos de homicidios, pero como yo ya le mandé a ustedes grabaciones médicas, capaz que ahora que son 10 diapositivas, si más o menos vamos bien con esto, vemos grabaciones médicas, que hablamos hacer un poquito, entonces el orden, si bien no es que del último al último, pero de golpe, si ya les mandé grabaciones médicas porque seguíamos en una parte que estábamos más o menos hablando de la ley de protección del secreto de paciente, de la historia clínica y grabaciones médicas dentro de la protección de el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, salteo peritos, salteo homicidio y paso grabación médica y seguimos. No es que saltamos y venimos a moving o delitos sexuales, no. Pero fíjense que ustedes ya tienen grabaciones médicas en el PowerPoint que les di. Este PowerPoint también lo tienen. ¿Lo encontraron? Sí, Doc. ¿Todo lo encontraron? Sí, Doc. Bien. Entonces, lo pueden ir viendo por el teléfono. Perfecto, bárbaro. Bien. Acuérdense una cosa, que es otra cosa muy importante que le tenemos que agregar. Agregar a lo que vimos de cuando uno habla de una ley, uno dice que la ley manda. El decreto explica. Acuérdense esto. La ley manda. La 17.132 es una ley. La 26.529 es una ley. Y la 26.742 es una ley. Esa ley después tiene un decreto. ¿El decreto qué hace? Explica a la ley. Y después hay una resolución de eso, que lo que hace es que se ejecute. Entonces, toda ley tiene una ley, un decreto y una resolución.
Porque cuando ustedes lean, la 17.132 tiene la ley y por su decreto, tanto, y por resolución. Bueno, perfecto. La 17.132, que es creada en el 67, cuando nací yo, sancionada y promulgada el 24 de 1 del 67, tiene 10 títulos. ¿Y saben cuántos artículos se cambiaron? 144. 144. Alguien más lógico diría, ¿por qué no lo hacen de nuevo? No, agregan y agregan. Entonces, quiero que lo repitan porque si no, cuando ustedes, agarran un cuadernillo y dicen ley, decreto, resolución, la ley manda, el decreto explica, le explica cómo va a ser, explica a la ley. Y la resolución dice cómo se ejecuta. Entonces, cuando lean, porque si no dicen, ley tanto, decreto tanto, y no tienen ni idea de qué es. La ley, ya está hecha la ley. El decreto la explica a la ley. Y la resolución dice cómo se tiene que ejecutar. Entonces, cuando uno lee las leyes, va a decir, ley tanto, y está, por resolución tanto, y cambia por el decreto tanto del año 60, por el decreto tanto, y capaz que tiene 15 decretos que hicieron cambios en esa ley. Bueno, la 17.132, si ustedes se fijan ahí, o se fijan acá, y entonces estamos de nuevo, tiene 144 artículos, 10 títulos. ¿Entendieron? 144 artículos, 10 títulos. Acuérdense otra cosa, que cuando una ley se promulga, después sale en el boletín oficial. Hasta que no salga en el boletín oficial, la ley no tiene carácter de ley. ¿Está? Tiene que salir en el boletín oficial. Se pudo haber hecho el jueves, si no se hizo en el boletín oficial, hasta que no salga en el boletín oficial, no tiene efecto la ley. ¿Estamos? La ley manda. El decreto explica a la ley. Y la resolución ejecuta a la ley. Porque van a ver ley barra resolución. Ley barra decreto. Decreto. Que van agregándole cosas a la ley. Eso nos pasó con la 17.132. Que ahora vamos a ver que se fueron agregando una cantidad de cosas. Tiene un título que es la primera parte, después hay otro título que es de los médicos, que son 4 capítulos, de los odontólogos, que son 2 capítulos, le digo la forma de, no de saber de memoria, de que comprende, ¿no? El título 3, hay 2 capítulos más de los, 2 de los odontólogos, después de los análisis, 2 capítulos, de los establecimientos, 3 capítulos, de los practicantes, tiene capítulos, de los colaboradores, 17 capítulos, de las sanciones, es el 5, 6, es el 8, de las prescripciones, y en el 9 y 10 de procedimiento. Quiere decir que nuestra ley nos dice cómo prescribir, las sanciones, o sea, hay una cantidad de cosas, o sea que tiene la parte general, la parte de los médicos con 4 capítulos, la parte de los odontólogos, la parte de los análisis, de los establecimientos, de los practicantes, de los colaboradores, de las sanciones, de las prescripciones y de los procedimientos. Y después, fíjense que por el decreto, no importa el número, les doy un ejemplo.
el decreto del año 67, le ponemos un número como ejemplo, 6217, fecha 30, no lo tienen que saber, pero es para darle un ejemplo, 30 del 8 de 1967, publicada en el boletín oficial el 8 del 1 de 1967, cuarto artículo, reglamentan a la ley 17.132, 141 capítulos. Quiere decir, la ley está hecha, la ley manda. El decreto le explica, y fíjense entonces que el boletín oficial, la ley se terminó, se publica, y fíjense que el decreto 6.216 del 67, publicada en el boletín oficial el 8 del 9, o sea, 30 del 9, la fecha del decreto. Se publica en el boletín oficial el 8 del 9, o sea, 30 del 8 al 8 del 9, 15 días, qué sé yo. Y ahí se reglamenta, después de que está publicada en el boletín oficial. No cuando se terminó la ley, no el 30 del 8, cuando se publica en el boletín oficial. Ahí, aunque sea la 1 de la mañana, ahí tiene efecto la ley. Entonces, por decreto tanto. Bien. El tema es, ya después pasamos a, un poquito hay que darle bolilla, porque tenemos que entender, entonces, pero qué cosa, pero tantas veces la cambiaron. No, no es que la cambiaron, le fueron agregando cosas. Vinieron los odontólogos, le agregaron cosas. Vinieron le agregaron cosas. Vinieron los kinesiólogos, le agregaron cosas. Vinieron, le agregaron cosas. Le agregan, ¿cómo? Por decreto. Entonces, fíjense reformas posteriores de la actividad de colaboración. La 23.873 del arte de curar, de las actividades de colaboración. La 23.2, o sea, son las reformas posteriores que le hicieron. La 23.279, artículo 10, de los auxiliares de psiquiatría. La 23.752, de los mecánicos dentistas. O sea, más no se nos pudieron meter adentro de esta ley. Por eso yo les dije, como concepto, que tiene 144 artículos que nos cambiaron, nos agregan. La 24.004, regulatoria propia de la enfermería, que se ocupa el ejercicio de la enfermería. Bueno. Después de los nutricionistas, después de los dietistas. La 23.873, eso no lo tienen que saber. Lo que tienen que saber es cómo nos fueron agregando cosas a la 17.132. A eso me refiero. Entonces, el título 7, que son actividades de colaboración, que yo les dije a ustedes de los 10 que tenemos, yo les dije a ustedes que el 7 era de los colaboradores. Y para que tengan una idea, acá dice artículo 42, 48, no. De los colaboradores tiene capítulo 1 hasta el 17. Pero fíjense, de los colaboradores, no está diciendo del ejercicio profesional nuestro, no, de los colaboradores. Obstétrica, capítulo, generalidades, el 1. Obstétrico, el 2. Kinesiólogo, el 3. Enfermera, el 4. El 5, terapista ocupacional. El 6, ópticos técnicos. El 7, mecánico dentista. El 8, los dietistas. El 9, auxiliar de radiología. El 10, auxiliar de psiquiatría. El 11, auxiliar de laboratorio. Después, auxiliar de anestesia.
de los fonoaudiólogos, de los ortopédicos, de los visitadores de higiene, de los técnicos en ortesis y prótesis, de los técnicos de calzado ortopédico, de los pedicuros. Eso nos agregaron en el capítulo 7 de los colaboradores a la 17.132. Bien. Entonces, la ley, ¿qué hace la ley? Dijimos. La ley Manda. El decreto explica y la resolución ejecuta. Acuérdense una cosa, cuando nosotros hablamos de imprudencia y pericia, negligencia y los deberes de funcionario público, eso no está en la 17.132, eso está en el Código Civil. Pero lo que tiene la 17.132 es que habla del marco de los deberes. No usa la palabra impericia, imprudencia y negligencia. Eso lo usa el Código Civil, que ahora lo vamos a ver, en lo que nosotros podemos hacer y las prohibiciones. Que ahora esas sí las leemos, porque hay que leerlas y las tenemos que saber. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar obligaciones y prohibiciones. Perdón, una duda con respecto a algo que estaba explicando recién. Cuando habla de que la ley no es válida hasta que no está en el boletín oficial, ¿es hasta que están todos sus decretos y todas las resoluciones o solo o cuando se publica la ley? No, vos creas una ley y sí, la ley hasta que no esté publicada en el boletín oficial no tiene carácter de ley, punto. O sea, cuando se imprimió en el boletín oficial a la 1 de la mañana, tiene carácter de ley. Por más que después le agreguen decretos o lo viste le van a agregar, es lo que pasó. Bien. Tiene como... ¿No viste que te dije las modificaciones? Sí, pero no entendía si eso se publicaba todo junto. Bueno, ahí está. No, pero si siguen así, cada año le van a agregar un decreto más, una modificación más. Lo que no nos explicamos es esto que desde el 67, no es que un día se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer la 17.132, vamos a analizarla como nueva ley. No, decreto, y agregan. No agregaban los ortopedistas, los pedicuros, nos agregaban a todo el mundo. Entonces, acuérdense, cuando nos dicen, porque ustedes están, no, por la 17.132, nosotros lo que tenemos es obligaciones y prohibiciones. Y lo que tenemos es la lex artis, el arte del buen procedimiento, el actuar con pericia, con prudencia, con diligencia, que era lo contrario a la negligencia. Entonces, la ley 17.132 del ejercicio profesional de la medicina y actividades de colaboración, así es la ley, porque se nos metieron todos, más no entra, creo que debe faltar, no sé, no. Entonces, desde el punto de vista de la ley, habla del marco de los deberes. No usa la palabra impericia, imprudencia, negligencia, sino eso que está en el Código Civil. Pero sí usa el término de lo que es conductas cuyo incumplimiento, ¿no?, puedan configurar estas figuras. O sea, no habla de impericia, imprudencia y negligencia, pero habla de conductas que puedan configurar estos incumplimientos o configurar, no incumplimientos, estas faltas que sean la impericia, la imprudencia y la negligencia. Habla de conductas que puedan, no es simular
configurar, ahí está, que puedan configurar estas faltas. ¿Estamos? Si les queda acá. La 17.132 no es un código, no es el Código Civil que nos puede sancionar, sino que es una ley que nos da. Tenemos obligaciones y prohibiciones, pero no habla de imprudencia, impericia y de negligencia, pero sí habla de las conductas que pueden configurar estas faltas, casi implícitamente. O sea que yo podría decir, usted está incumplimiento por los deberes de funcionario público y por la lex artis medica, por las prohibiciones que están descritas en el Código Civil, en el artículo 20 de prohibiciones, pero a su vez incumpliendo en el 17.132 de su ley, que si bien no figura la impericia, la imprudencia y negligencia, pero que el concepto de esa ley es de la lex artis medica, del buen ejercicio de la medicina, y que intenta, o el concepto de esa ley es que uno pueda configurar que no haya el incumplimiento y que no entre en el incumplimiento y en las faltas de esas conductas, como la impericia, imprudencia y negligencia. O sea, no habla exactamente de eso, pero lo conceptúa. Entonces, o sea que algo de relación tiene. La 26.529, derechos del paciente y del consentimiento informado. Lo van a tener en el cuadrito. La 26.743, identidad de género. Jurisprudencia clave en el ejercicio profesional. Esto es marco normativo. Entonces, vamos a, solamente antes de seguir, vamos a decir en el ejercicio de la medicina y actividades de colaboración, como dice la ley, en el artículo 19 del Código Civil, las obligaciones y deberes de los profesionales, de nosotros. Como tenemos obligaciones en el 19, tenemos las prohibiciones. Y estas, ¿saben qué hacen los abogados? Que me parece bárbaro porque están escritas. La leen una por una. Y ustedes no tienen que leerlas una por una. Yo las voy a leer una por una. Y ustedes la van a leer una por una. Y cuando se olviden alguna, la van a leer una por una. Yo no se las, yo las generalmente las leo el comienzo. ¿Por qué? Porque es simplemente uno lee el comienzo y ya se da cuenta. Entonces dice, las obligaciones y prohibiciones de los médicos. Lo tienen en el apunte también. Los profesionales que ejerzan la medicina están sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones legales vigentes y obligados a prestar colaboración que les sea requerida. Si quieren, paro ahí, punto. A las autoridades sanitarias. COVID, epidemia, lo que ustedes quieran. Obligación. Bueno, acá dice epidemia, desastre, pero vamos a leer la primera parte, porque con la primera parte de cada una, sin que uno lea lo que sigue, ya sabe o lo completa, porque es la primera parte. Pónganle fluorescente a la primera parte. Hay que acordarse de la primera parte. Prestar colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias. Obligación. No es yo no quiero, no. Obligación. Artículo 19 del Código Civil.
asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado lo imponga. No es el juramento de Ginebra, la Convención de Ginebra, ni el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, ni el juramento hipocrático. Es el Código Civil, el artículo 19. Asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado lo imponga. Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o a internarse. Después ustedes le van poniendo la formita al cuadrito que tienen de derechos del paciente. Podría decir uno, respetar la voluntad del paciente cuando sea negativa a tratar. Podemos ponerle entonces, si estaba la ley de 26.529, no estaba cuando estaba esta. Entonces, la 26.529 la puedo agregar acá al lado. Yo le voy a agregar 26.529. Perfecto. Entonces, respetar la voluntad del paciente cuanto sea negativa, tratarse o internarse. ¿Listo? Le agregué acá, derecho del paciente. Yo estoy leyendo el inicio. Con el inicio, basta. En las operaciones mutilantes se solicitará conformidad por escrito del enfermo. No voy a leer lo que sigue. Con esto me basta. Y díganme si no es lógico. Me van a cortar una pierna. ¿Me van a tener que preguntar? Y sí. En los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad representante del incapaz. Si quieren la sigo, pero no quiero confundirlo. No llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean, acá sí la puedo leer y les hago una aclaración, salvo que sean efectuadas con posterioridad a la autorización judicial, derogado por la ley 26.743, Ley de Identidad de Género, sancionada el 9/5 del 2012, promulgada por el decreto 773 del 2012, del 23/5 del 2012. Muy bien. A ver si alguien me hace un mini resumen de qué quiere decir eso. No de la promulgada, nada. ¿Qué quiere decir ahí, en eso? Mirá, dijimos, 1, presentar colaboración que se requiere de autoridades. 2, asistir a los enfermos. 3, respetar la voluntad del paciente cuando sea negativa a tratarse. 26.529. 4, operaciones mutilantes, hacerle que el paciente firme la conformidad. 5, en casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz. Lógico. 6, ¿vamos bien hasta ahí? Hola. Sí. Sí, Doc. Hablen porque sí, vamos bien. Y el MEX me cortó. Bueno, 6. No llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo. Perfecto. Salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial. Porque acá le tengo que leer porque les tengo que decir el cambio donde está del año pasado, o sea, de diciembre a ahora. Derogado por la ley 26.743, Ley de Identidad de Género, o sea que ahí ya saben que la 26, y lo tienen escrito en la diapositiva, 26.746 es la Ley de Identidad de Género. O sea que ahí decía, no podés cambiar el género, pero con la 26.746 sí vas a poder cambiar el género. Y la 26.746 se refiere a la identidad de género para poder cambiarme el género. Perfecto. Les voy a dar un ejemplo y total seguimos. Hace 20 años, 20 más o menos, el único hospital que empezó a cambiar
el género era el Hospital Durán. Uno de los principales países limítrofes fue Chile. Hacían la vaginoplastía, etcétera, etcétera. Bueno, todo bárbaro. Los que se querían cambiar de género se iban a Chile, 25 años atrás. Antes de la ley de identidad de género, los que querían hacerse esto tenían que ir a Chile. Tenían que ir a Chile. Porque el juez no le autorizaba, era una cosa años y años, complicadísima. Estoy hablando de 25 años atrás. Cuando sale la ley de identidad de género, era muy sencillo, diríamos, hasta el año pasado. Vos ibas, lo único que cambio son las edades, pero es más o menos el concepto así. Yo tengo 17 años, voy al Durán y digo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me vengo a cambiar el sexo. Me consigo mujer, me vengo a cambiar el sexo. No, como ese hombre que se concibía, hijo, me concibo mujer, entonces en vez de jubilarme a los 65, me jubilo a los 60, se cambió el documento de DNI, se jubiló para ganar jubilación. Eso no. Me consigo mujer, voy a cambiarme, me quiero cambiar el sexo. Ni psicólogo, nadie, no necesitas nada. Por la ley 26743, me lo vas a tener que cambiar. Es una obligación y me vas a tener que poner, si quiero mamas, me lo cambias. Hasta diciembre del año pasado. Ahora, después cuando hablemos de obras sociales, de PMO, usted dirá, ¿qué tiene que ver con la medicina legal? Sí, esto tiene que ver con la medicina legal. Porque después el PMO, el plan médico obligatorio, es un plan que crea el gobierno, donde obliga a todas las obras sociales, prepaga, IOMA, PAMI, todo, que dice, bueno, ustedes tienen que cubrir todas estas necesidades, pero es el piso de todas estas cosas, de lo que se les ocurra. Es el piso del plan médico obligatorio, el PMO. Después se llamó PME y ahora tiene otro nombre. No importa. Entonces, si yo tenía una obra social X, una prepaga, voy a la obra social y le digo, ¿qué tal? Yo me concibo mujer. Así que quiero tener el pelo largo, me quiero parecer a Brigitte Nielsen, Brigitte Nielsen no debe existir más, no sé, Pamela Anderson, me tenés que poner trasplante de pelo largo. Y la prepaga me lo va a tener que pagar. Sí, me lo tiene que pagar. El tratamiento hormonal, todo. ¿Y eso en la realidad sucede o...? Eso es la realidad de ahora. Por eso los auditores, por eso esto ya no está todo aislado. Por eso hay que darles auditoría médica un poco, por eso ustedes tienen que saber qué es el PMO, por eso ustedes tienen que saber qué es un baremo. ¿Está? Me tienen que pagar eso, me tienen que pagar el tratamiento hormonal, me tienen que pagar todo. Porque hay una ley ahora, como la fertilización in vitro, etcétera, etcétera. Me tienen que pagar. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, depende. Fertilización in vitro, ¿qué? El óvulo afuera, yo no puedo, ponen límite. Bueno, a ver, vos podés insertarte un óvulo, pero tenés que tener hasta tanta edad y más de 53 años, no, o sí, el espermatozoide tiene que ser de un banco de espermatozoides y no puede ser del espermatozoide de tu pareja. Bueno, X cosas que eso es fertilidad.
no importa. Ahora lo que voy es, yo voy a la obra social, me consigo mujer, tengo la obra social, me tenés que pagar porque yo me consigo mujer, con la ley de identidad de género, sea de Swingmaker, la que sea, ponela y me haces el pelo largo. Y al otro día no me consigo más mujer, pero ya tengo todo el pelo largo, y no pago el microtrasplante. Sacando eso, ¿qué cambió con la ley de identidad de género? Que no se necesita autorización judicial, no se necesita nada, ni el examen psicológico, ni nada. Había una pequeña diferencia, si iban con 16 años, ¿está? O con 18. 18 no necesitas nada. Entonces ahí empezaba si había el consentimiento o no. Entonces lo que cambió el año pasado es que hasta el año pasado iban con 16 diciembre y no necesitaban nada, ningún consentimiento de nada. Lo firmaba él y podía haber un asentimiento de un familiar. Asentimiento, no consentimiento. A partir de enero de ahora, si va, lo que se modificó, por eso hay que modificarlo acá en el librito, es que tenés que tener 18 años para cambios de el esquema corporal que sean importantes, aunque esté la ley. O sea, una vaginoplastia es un cambio importante, que no tiene vuelta atrás. ¿Estamos? Entonces, eso es la actualización, por ejemplo, de la 26743, que en noviembre no estaba y ahora sí. ¿Entendieron? Sí, Doc, perfecto. Sí, se entendió. O sea que eso es medicina legal de hoy. Bueno, seguimos con, acá nos tuvimos que parar porque justo coincidió con identidad de género. Promover la internación en establecimientos públicos o privados de personas que por su estado psíquico o los trastornos de conducta signifiquen peligro para sí mismos o terceros. Otro problemita acá. La ley de psiquiatría es una espantosa ley. No es porque la diga yo, es porque es una espantosa ley que se hizo mal, porque se juntaron 10 psicólogos, no juntaron a los mejores psiquiatras de Argentina, no juntaron a los más expertos de la psiquiatría. Entonces es una ley que el loco que mató al policía en Libertador y le pegó un cuchillazo, o sea, si el tipo no significa daños para terceros, claro. O sea, si vos andás gritando, haciendo quilombo por la calle, haciendo de todo, pero entonces anda suelto. No significa daños para terceros, hasta que lo signifique. Cuando lo significa ya mataste a alguno. Entonces, antes se necesitaba un certificado firmado por 2 médicos psiquiatras y un psicólogo para hacer una internación. Hoy la internación es lo que no se quiere. Se sacó la internación. Lo que no quiere es, por la ley de psiquiatría, están las modificaciones después de un cuadro, lo que no se quiere es internar. Entonces se pasó al otro extremo. Entonces, mientras no signifique daños para terceros, pero hay más de miles de ejemplos y no sé por qué no se modifica y no se cambia. Es un gran problema. Muchos de los psiquiatras lo saben, que es un gran problema esto, porque no significa peligro hasta que matan directamente a alguien en la vía pública. Entonces esto la verdad que van a tener que modificarlo en algún momento. Pero es y sigue siendo una pésima ley, la ley esta. No es solamente dicho por mí, es que es real.
o sea, vos ves a alguien en la calle gritando, desnudo, haciendo cualquier cosa, o ves a un loco total, pero mientras ande caminando, no lo podés internar, porque depende, se prioriza, así es la ley, lo anterior, se prioriza la voluntad de la persona. O sea, vos al loco ese que anda suelto, le preguntas, ¿vos te querés internar? No. No lo puedes internar. No puedes. Pero vos estás gritando, estás diciendo, no, yo no, y sale de nuevo. Pero vos te podés internar. No, yo no me voy a internar. Y no se interna. Esa es la nueva ley que tenemos de psiquiatría. Bien, sigamos nuestras obligaciones. Ya tenemos 2 puntitos que son para analizar. La ley de psiquiatría y la modificación de identidad de género. Prescribir o certificar formularios que deban llenar impresos o en castellano su nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico cuando corresponda. Eso sigue igual y es una obligación. Solo podrán anunciarse cargos técnicos y títulos que consten registrados en la Secretaría de Estado de Salud Pública en condiciones que se reglamenten. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se reciben de la facultad, ¿qué son? Médicos. ¿Está? Bien. El que se recibe de la Facultad de Favaloro, ¿qué es? Médico. El que se recibe de la Facultad de Tucumán es médico. El que se recibe de la UBA es médico. Perfecto. Pero ustedes son médicos de la... ¿Escuchan, no? Sí, lo escuchamos. Son médicos de la Facultad de Medicina. Tienen el título en un papel que dice Facultad de Medicina. No son médicos para ejercer la medicina en el territorio argentino hasta que no vayan al Ministerio de Salud Pública y se inscriban con el Ministerio de Salud Pública que le pongan el certificado de médico. Ahí recién son médicos. O sea que necesitan el certificado del Ministerio de Salud Pública para anunciarse como médicos. Lo mismo cuando hagan una especialidad, van a ser especialistas en cardiología, se los puede dar al título ese la Asociación Argentina de Cardiología, pero ese título van a tener que llevarlo al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud, a su vez, le certifique por el Ministerio de Salud el título de cardiología, aunque se lo haya dado una entidad especializada en la cardiología. Aunque se lo haya dado la Asociación Argentina de Neurocirugía, van a tener que pasar por el Ministerio de Salud para que le certifique por el Ministerio de Salud. Si no, van a hacer el título de cardio. Un ejemplo, muy sencillo. Van a ir con ese título de cardiólogo universitario y van a presentarse en la Asociación Médica Argentina para perito en el cuerpo judicial. Y cuando llegan le dicen, ¿y dónde está el certificado por el Ministerio Público? No, si yo soy cardiólogo universitario si no estás por salud pública, no existís, no estás para la Argentina. Tenés que tenerlo para la Argentina. Hay que hacer la certificación, el sellado por el Ministerio de Salud Pública. Después hay otras cosas que es certificación, recertificación, otras cosas que lo vamos a ver después. Vamos a seguir con esto. Estamos con obligaciones, ¿eh? Solo podrán anunciarse cargos técnicos o títulos que consten registrados en la Secretaría de Salud Pública en condiciones que se reglamenten. Claro. Por ejemplo,
en un momento dado, la neurocirugía pediátrica, no sé si estaba en el Ministerio de Salud, ustedes se bajan, ponen especialidades médicas del Ministerio de Salud, las que están son las certificadas por el Ministerio de Salud en el territorio argentino, punto, terminó. Si no dice neurocirugía pediátrica, no te la van, por más que tengas el título de lo que vos quieras, no te van a certificar que sos neurocirujano pediátrico. Quizás te certifique que seas neurocirujano y que vos ya seas pediatría, eso es otra cosa. Y que tu Asociación Argentina de Neurocirugía te ponga de pediatría, sí. De golpe, alguien me dice, neumonología pediátrica, ¿está certificado por Salud Pública? Por el Ministerio de Salud, no Salud Pública, el Ministerio de Salud, no sé, tendría que buscarlo. Infectología pediátrica, ¿está por el Ministerio de Salud? No sé, tendría que buscarlo. Ginecología pediátrica, no sé, hay que buscarlo. Una cosa es que vos hagas ginecología, porque sos pediatra, y hagas dentro de pediatría ginecología, y sea ginecología, pediatría. Bueno, eso para anunciarse como pediatra especialista en ginecología pediátrica tiene que existir en el Ministerio de Salud. Si no, no me puedo anunciar. ¿Estamos? Te pueden denunciar puedes denunciar a alguien si se anunció de algo. Lógicamente, sí que lo denuncias. Más vale, porque estás haciendo algo que no existe. Por eso tenemos una lista, por eso, cuando vos venís con un título que te firmaron, vas al Ministerio de Salud y le decís, vengo a certificar mi especialidad. Entonces la ven, te ponen el título de Salud Pública y ahí empezás a tener para ejercer la medicina en todo el territorio de la República Argentina con el título que vos hiciste en tu residencia. ¿Está? Perfecto, Doc, perfecto. Vos me decís, pero yo tengo el de la UBA, o el del Favalor, o el del Barceló. No importa, eso es lo mismo. Es un título que dice que sos médico, pero para salud pública no existís. Para el Ministerio de Salud no existís. Si no te anotás, no te conoce, no sabe quién sos. No podés ejercer con eso. ¿Está? La Secretaría de Salud Pública podrá autorizar el uso de formularios impresos solamente para regímenes dietéticos o para indicaciones previas a procedimientos de diagnóstico. Bueno. Extender los certificados de defunción de los pacientes fallecidos bajo su asistencia. Hasta ahí lo tienen que leer y nada más. Eso sigue siendo igual. Llena el certificado de defunción el médico que le dio su última asistencia o que lo vio. Entonces ustedes me dicen, pero si yo estoy en la guardia, en el hospital, y se muere alguien en el hospital y no está el médico de ese servicio porque se fue de noche. ¿Quién es el que ocupa el cargo de director en un hospital cuando no está el director de noche? El jefe de guardia. Cumple el cargo de director. Es el responsable de todo el hospital. Por lo tanto, tendrá que él arbitrar los medios para que él o un médico de guardia vaya a ver, constate la muerte y firme el certificado de defunción, aunque no sea de su servicio. Será el último médico que lo vio, pero tiene que constatar. Constata la muerte y firma el certificado de defunción. En la terapia intensiva es distinto porque se muere y está el médico de guardia en la terapia intensiva. Pero es una obligación, no es yo no quiero. No. Y si es de tu servicio,
lo tenés que firmar vos. Pero si es de noche, vos no te van a esperar a vos, porque vos no podés hacer a un cuerpo, dejarlo, porque es todo un trámite. Los familiares quieren ese cuerpo, no es que esperar al cardiólogo que venga mañana y te entregue el cuerpo. No, aparte en los hospitales están las 24 horas la gente para llenar los certificados de defunción, todo. ¿Está? O sea que es una obligación. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que imparta a su personal auxiliar y a sí mismo, que estos actúen estrictamente dentro de los límites de autorización, siendo solidariamente responsables si por insuficiente o por deficiente control de los actos por estos ejecutables resulten un daño o por tercero. Lógico, si yo le pongo a la enfermera plan de hidratación parenteral de solución fisiológica, no eso porque no es tan complicado. Le pongo, que ha sucedido, hay jurisprudencia de más de uno, de más de un caso. Ya le dije, ¿dónde buscan jurisprudencia de cuántos médicos hemos hecho cagadas o complicaciones? ¿Cuántos están presos? ¿Cuántos están con matrículas inhabilitadas? En InfoLeg. InfoLeg. Es gratis y buscan jurisprudencia. Jurisprudencia es todo lo que ya se ha dictado de sentencias y que a su vez se usa para dictar nuevas prudencias. Da antecedentes para las nuevas cosas. InfoLeg, gratuito. ¿Está? O diario judicial si quieren, pero es más chiquitito. O sea, ustedes googlean cuántos médicos están presos por, tienen que poner, impericia, imprudencia, negligencia, o por negligencia médica, o por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Te va a saltar Chubut, Santa Fe, Córdoba, y lo leen. Bueno. Hay cosas que como médicos sabemos que prestan a la confusión, entonces somos más responsables todavía. Por ejemplo, hay un alimento, el alimento que lo podemos dar por sonda nasogástrica, es de color marrón o lo que sea. Se da por sonda nasogástrica, por una sonda que se llama K108, bueno, no importa. Alimentación por sonda nasogástrica. También se da alimentación. Uno viene, el cirujano, el gastroenterólogo, hace una perforación, que es gastrostoma, trae el estómago, lo pincha, lo trae para arriba, le pone una valvulita, entonces uno le pone como si fuese una sonda vesical, alimentación por gastrostoma, y también hay una alimentación que es muy cara en los pacientes de terapia, que es una alimentación especial que va por vena. Pero se tienen que imaginar que es muy especial para que una alimentación pueda mezclarse en el torrente sanguíneo, ¿no? Muy especial, con muchísimas características especiales. Bueno, no crean que haya o sea, que es sumamente especial y que se puede dar por vena, no se da por arteria, se da por vena. Los antibióticos, todo se da por vena. Y por arteria no se puede dar algo, por arteria se dan muy pocas cosas. Y de la práctica médica, diría que casi nada. Lo único que se da de la práctica médica es que un hemodinamista, por arteria, hacemos un cateterismo, por arteria, muy rara vez para meter un filtro de vena cava por vena, y si no por arteria, para destapar arterias tapadas, se usa NTG, nitroglicerina, o se usa alprostadil, que es una prostaglandina, o sea, muy pocas cosas por arteria. Nimodipina intraarterial casi ni se usa más, bueno, o sea que por arteria casi nada, no existen.
Todo va por vena. Quiere decir que si yo voy a dar una alimentación por vena, primero que es carísima y segundo que son casos excepcionales y son de la terapia intensiva, no son del piso. Ahora, ¿ustedes creen que nunca ha pasado que una enfermera en una vena común le esté pasando la alimentación que va por la sonda acá 108, ¿no? Que le va al estómago, por la vena y le hizo un tromboembolismo pulmonar y el paciente se murió en el minuto? ¿Ustedes creen que eso es muy raro? ¿Qué opinan? No debe ser tan raro. Muy bien, no es tan raro. Perfecto. ¿Y quiénes son los responsables? Los médicos. Si bien las indicaciones. Los médicos. Vos que le indicaste, principal. La jefa de enfermería que no controló a la enfermera. Y vos que sabías que era peligroso, que no estás controlando. O sea, vos que tenés conocimiento de que eso, entonces vos tenés que, si tenés conocimiento, tenés que recalcar, poner carteles, esto, eso. Mira, las enfermeras generalmente lo que te hacen es cuando vos pones una sonda nasogástrica, la pones en hemodinamia, no importa, vos le pones un estetoscopio para saber si está en la panza. Igual, antes de pasarle, te dicen, doctor, ¿le hizo el control por rayos? Si no, no le pasamos el alimento. Porque un poquito de alimento va al pulmón. Le hiciste un broncoespasmo, no un broncoespasmo. Le hiciste una neumonía aspirativa porque le metiste 5 centímetros de alimento dentro del pulmón. No se te murió, pero le mandaste una neumonía aspirativa y se te muere después de una neumonía aspirativa por 4 centímetros de alimento dentro del pulmón. Entonces, mirá, No, buenas enfermeras, como saben que eso es, entonces vos le pones la sonda nasogástrica, te vas a rayos, te fijas que está en el estómago, le mostrás la placa a ellas y podés empezar a pasar. Quiere decir que hay juicios de tipos muertos por pasar la alimentación de sonda nasogástrica por una vía. Y ahí, Si vos diste bien la indicación del alimento, le aclaraste cuál y después ella se confundió, igual cae responsabilidad sobre uno. más vale. ¿Sí? Del médico, de la enfermera, de todos. Porque vos sabías la gravedad que tenía. Por eso vos tenés que controlar. Y acá dice, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones. Imparta a su personal auxiliar y asimismo de que estos actúen estrictamente dentro de los límites de su autorización. Bien, bien. Ahora vamos a la prohibición, que es el artículo 20. Anunciar o prometer curación fijando plazos. ¿Usted se va a curar? No, que yo le diga que el antibiótico por medicina basada en la evidencia, etcétera, 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 se trata con 14 a 21 días, yo le digo, mire, para la meningitis va a ser 14 días o 21 días, pero eso es una cosa. No que yo digo, usted al día 14 se curó de la meningitis. No, porque al día 14 se curó de la meningitis y al día 14 y medio se me murió, pues se contaminó con otro germen. Entonces, prohibición, anunciar, prometer curación fijando plazos, anunciar o prometer conservación de la salud. Muchas de estas cosas se ven en la televisión. Prometer el alivio, no está diciendo solo curación, el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos
o misteriosos. Anunciar procedimientos, técnicas terapéuticas ajenas a la enseñanza que se imparte en facultades de ciencias médicas reconocidas del país. Anunciar agentes terapéuticos de efecto infalible. La que tomaba cloro para el COVID y qué sé yo. Vos no lo podés recetar. Está bien, hubo un juez que lo autorizó. Bueno, es su problema. No me interesa. Nosotros como médicos no lo podemos hacer, porque la comunidad médica, los artículos científicos y todo no decían que hagamos eso. Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndole acción efectiva. O sea, te paso agua, solución fisiológica, y te digo, esto es impresionante. Estoy haciendo un efecto placebo, estoy mintiendo, engañando, no cumplo nada de lo que van a jurar cuando juren por la Convención de Ginebra. Si yo juré por el juramento hipocrático, no importa. Están incumpliendo todo lo que tiene que ver con normas éticas, con la 1732, con el Código Civil, con el Código Ético de la Asociación Argentina de la AMA, con todo. O sea, todo lo que no tienen que hacer, lo hacen. Aplicar en su práctica privada, su consultorio, ¿no? Procedimientos que no hayan sido presentados o considerados discutidos o aprobados en centros universitarios científicos o reconocidos en el país. Lógico, medicina basada en la evidencia. Protocolos, ¿qué es un protocolo? Lo que se hace, el protocolo del Hospital Garrahan de enfermedades infecciosas para curar la bronconeumonía. No importa, es un protocolo. El protocolo de ginecología del Hospital de la Asociación Argentina de Obstetricia. Bueno, tiene una validez. No, yo lo hago porque a mí me sale bien así. No. Está escrito. Practicar tratamientos personalizados. Utilizando productos especiales. Lotoki y Silén está preso. Excelente que esté preso. Que no salga más. Especiales de preparación exclusiva. Él decía que eran exclusivos y secreta. Y no autorizados por la Secretaría de Salud Pública. Ni por el ANMAT. Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina. Esas son las prohibiciones. Anunciar por cualquier medio especializaciones no reconocidas. Les voy a leer el principio. Sigo con prohibiciones. Lo que dijimos, no reconocidas. Expedir certificados que exalten o elogien virtudes de medicamentos. Claro, el Ibupirat Fleck de Montpellier es el mejor de todos. No podés. En Montpellier, ¿qué te va a pagar? ¿El viaje a Cuba? No podés hacerlo. Somos médicos. Esto lo pueden tener en un cartelito, como van a tener el juramento, que el día que vayan a jurar lo van a querer leer, lo tendrían que leer, tienen que tener otro cartelito que diga obligaciones y prohibiciones. ¿Está? Doctor, Sí. en lo que sería el punto 7.8, con las prácticas, por ejemplo, que no están aprobadas o reconocidas en el país, ¿qué pasa con los que sí son reconocidos, por ejemplo, en Estados Unidos? Como yo querer implementar alguna ahí ya tenemos que hablar de otras cosas que son medicamentos reconocidos en el país, es porque nosotros estamos ejerciendo en el país. Nuestra 17.132 es para nuestro
país. Nuestro código civil es para nuestro país. Ahora, está buena tu pregunta. Hay medicamentos que se llaman huérfanos, que son los medicamentos que los laboratorios de Estados Unidos le pone mucha plata porque se dedican a estudiar, no sé, una degeneración espinocerebelosa tipo 3, que como no la estudia nadie, porque lo único que hacen es encontrar, sino quién la va a estudiar, de enfermedades raras. En realidad, enfermedades raras hay 1500 acá, pero reconocidas. Pero en realidad hay más de 15.000 en el mundo. Se cree que hasta 20.000. Nosotros tenemos reconocidas por el Ministerio de Salud 1.500 enfermedades raras. Ahora, dentro de las enfermedades raras, por el PMO, Plan Médico Obligatorio, están obligados a cubrir ciertas medicaciones para las enfermedades raras. Un ejemplo, mucopolisacaridosis, hemofilia, determinadas cosas que la tienen que cubrir. Ahora, un medicamento huérfano es que un laboratorio en Estados Unidos estudia una espinocerebelosa de tipo 2, entonces no paga nada, el gobierno le pone la plata y eso es un medicamento huérfano. Entonces ese medicamento está totalmente subsidiado por el Estado en Estados Unidos para que lo puedan estudiar y estudie esas enfermedades que es una en no sé cuántos millones, pero la estudia, eso es un huérfano. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos convenios con 29 o 30 países, que eso se llama, tiene una sigla, pero no importa. Yo puedo traer por medio del ANMAT cualquier medicamento que haya sido utilizado en cualquiera de esos países por forma de excepción. ¿Está? Por forma de excepción lo puedo traer. Lo puedo traer. Siempre que haya sido autorizado, ya haya sido empleado en alguno de esos 30 y pico países que nosotros tenemos convenio. Pero siempre hablando de enfermedades raras, no. No. De lo que una cosa es medicamento huérfano, te expliqué, y otra cosa es si yo puedo traer un medicamento que están usando en Ecuador, si yo tengo convenio con Ecuador, el ANMAT, Argentina, el Ministerio de Salud, y están en una fase 3, y ese medicamento lo puedo traer por una cosa que se llama de excepción, no que el ANMAT lo autorizó para uso de la Argentina. Lo puedo traer como autorizado por el ANMAT, pero en forma de excepción. No que el ANMAT dijo ya está para todo el mundo, ¿me entendés? Bueno, pero eso es para medicamentos, porque el ANMAT no regula solo medicamentos, regula otras cosas también. ¿Te contesté lo que me querías preguntar o no? Sí, no sé si última cosita, las terapias, por ejemplo, también aplican ese caso, no solo fármacos. Nosotros los fármacos y las terapias tienen que tener, vos para traer un aparato de quemar el disco láser, tenemos que tener evidencia científica de que ese disco láser venga de Estados Unidos o de Europa, o de cualquiera de los dos, o de la Comisión Europea o de la FDA, y que tenga estadísticamente que estén autorizados en FDA o en Unión Europea, después lo autoriza FDA, generalmente si está por la FDA y Unión Europea, un aparato, después lo autoriza FDA y lo usamos acá. Ya está. Pero si no está autorizado por FDA ni por Unión Europea, no te lo va a autorizar la ANMAT.
¿Qué vas a venir? ¿Con un aparatito? No, no te lo autoriza la ANMAT. La ANMAT autoriza un estimulador, un desfibrilador, todas esas cosas, una prótesis, todo eso, todo está autorizado, todo está usado ya en Europa, en todos lados. Ya está. Está autorizado por Unión Europea o FDA. Y después lo autoriza la ANMAT acá, nada más. Verifica el material, las cosas, ¿eh? No entra nada de alguien que se le ocurrió y va y lo hace y la ANMAT lo autoriza. No. Clarísimo, doctor, gracias. Publicar falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, cualquier otro engaño. Aunque a ustedes les parezca, los argentinos, yo soy argentino, somos bastante complicados con esto. Porque cuando vamos a un congreso, nunca tenemos. Yo solamente en 2 congresos escuché a gente internacional que vino y dijo, le presentó a un francés, dijo, sí, vengo a presentar complicaciones, 50 complicaciones. Y presentó 50 complicaciones, no sé, de hernia de disco. Uno muerto, otro fístula, otro rotura de esófago, otro no. Nosotros no. Nosotros siempre presentamos 500 pacientes, 1000 pacientes operados, con el 88,999, bárbaro. Es muy argentino. Y lo van a ver en su... Pero no cuando lo recuerden, ya se van a olvidar de mí y de esto. Pero, estadística ficticia es muy común. ¿Cuánto tenés? Y son 20. Ponele 45, así quedamos bien en el Congreso. Está escrito, chicos. Está mal, no lo podemos hacer. La gente de afuera no lo hace. Estados Unidos no lo hace. Nosotros sí. O datos inexactos, porque la evidencia científica que nosotros leemos, confiamos de lo que nos dicen los otros. Si te dicen que el colesterol, tomando Artovastatin, en 250 millones en fase 5 que tomaron, no sé, 200.000 personas, vieron que 3 murieron con y lo tuvieron que sacar de circulación, es porque lo tuvieron que sacar porque fue serio y lo sacaron, no sé, no se sacó. Pero el Prepulsil que se usaba en los chicos, se sacó de circulación porque 2 chicos murieron. Entonces fue un estudio de fase 5, ¿por qué? Porque la única forma que vos podés, el estudio de fase 5 es cuando lo toma todo el mundo. El COVID, que en realidad la vacuna fue fase 2, pero está bien. Me dijeron, uno fue experimental. No fue experimental. Cuando vos no tenés nada, si tenés una en fase 2, que son 50 personas, no importa, y tenés esto, lo podés meter, porque ante nada podés meter eso en fase 2. Y si el COVID estaba en fase 2, 2,5, sí, porque no había nadie, se estaba muriendo la gente, punto, terminó. Estuvo bien, no fue experimental. Estaba en fase 2, chau. No fue experimental, es distinto. Entonces, hoy ya tenemos miles y miles de personas vacunadas y ya podemos decir que la fase 5, todos los efectos adversos que hubo. Bueno, pero si mentimos, no podemos hacer medicina basada en evidencia. Esto está escrito. Publicar cartas, miren esto, de agradecimientos de pacientes. ¿Por qué? Porque muchos publican cartas de agradecimientos en Facebook y se las publican ellos mismos. Agradezco a Mauricio Salvatore cómo me operó. Es una cosa que no lo puedes creer. No lo podemos hacer. Y ustedes, si no, yo no se los digo, pero no que se lo digo yo porque se lo digo yo, porque está escrito acá, no lo creerían. Dirán, mirá qué bien cómo lo felicitan.
No lo tenemos que hacer, porque está escrito, está prohibido. Vender cualquier clase de medicamentos, no podemos, no somos farmacéuticos. Usar en prescripciones signos, abreviaturas, claves, que no sean señaladas en las facultades de ciencias médicas. O sea, asma se puede, EPOC se puede, IAM se puede, DSM-4 296.3 se puede porque es una clave de, no sé, depresión recidivante reactiva. Bueno, se puede, pero yo no puedo usar cualquier cosa. Quieren poner Constitución Nacional 19, artículo 19, para no poner el diagnóstico, para ocultar que tiene SIDA, perfecto. O 26.529, derecho del paciente, para no revelar que tiene SIDA o hepatitis B, perfecto, bárbaro. Pero no pueden poner cualquier cosa. Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas, no pueden. Practicar intervenciones que provocan esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los recursos conservadores de los órganos reproductores. Claro, me meto, hay una película, bueno, algún día se las voy a decir, como se llama, no me acuerdo, o sea, bueno, le saco, no pueden, le saco el ovario, medio ovario, un ovario, no. Inducir a los pacientes a proveerse de determinadas farmacias. Vaya a esta farmacia, que ahí el medicamento que yo le voy a indicar lo tiene que comprar ahí, pero tiene que ser magistral, tiene que ser este que yo le indico. Doc, y cuando, por ejemplo, no se vas al dermatólogo y te hace la orden con el descuento de una farmacia, ¿eso sí se puede o tampoco? Que es bastante común. Te dan tipo las cremas o lo que sea y te lo hacen en el talonario de una farmacia. Por eso salió la ley del genérico, que está buena. Porque yo te pongo betametasona al 2%, entonces vos vas a la farmacia que quieras. Ahora, si yo te digo, andá a la farmacia de la esquina y a todos los pacientes los mando a la farmacia de la esquina, no está bien. ¿Me entendés? Sí, entiendo. Inducir a los pacientes a proveerse de determinadas farmacias. Bueno, obtener beneficios de laboratorio. De análisis, establecimientos que elaboren, distribuyen, comercien. Esto va a venir el laboratorio y le va a ofrecer la computadora, el viaje. Doctora, le pagamos el congreso. Vamos a ver qué van a hacer. Y van a decir que no. Acá yo estoy diciendo lo que son las prohibiciones. Y está escrito lo que no hay que hacer. Después, no matarás. Bueno, hagan lo que quieran. Habrá algún asesino, qué sé yo, no sé. Está escrito. Delegar a su personal auxiliar facultades, funciones o atribuciones inherentes o privadas de su profesión. O sea, le digo al enfermero, escúchame, ¿te quedas un ratito acá? O termino de operar y le digo a la instrumentadora, ¿me controlas un poquito el paciente mientras yo me voy a tomar un café? ¿Se ha actuado el paciente? ¿Hace cualquier complicación? No, me tengo que quedar yo, el anestesista, hasta que se despierte, no hasta que se despierte, hasta que se despierte, hasta que lo lleve a la sala de recuperación. De la sala de recuperación lo tengo que acompañar a la terapia. Sigue siendo mi obligación, no dejo la responsabilidad, y la del anestesista. Cuando lo llevo a la terapia, no dejé mi responsabilidad. Cuando lo llevo a la terapia y entra a la cama de terapia, ¿quién está de guardia? ¿Lo podés llamar al médico? Cuando el médico viene y hace presencia, no la enfermera, que aparecen 3 enfermeras y acomodan. No. El médico. Ahí le entrego el paciente al médico.
ahí mi responsabilidad médica termina y empieza la responsabilidad del terapista. No cuando lo llevé a la terapia y el médico está tomando café, no. Porque ha habido casos que vos lo llevas, te das vuelta, ahora viene el médico y el paciente hace un broncoespasmo y se te muere. No crean que es mentira. Asociarse a farmacéuticos es ejercer simultáneamente su profesión con la del farmacéutico o instalar su consultorio en un local de farmacia o anexado a la misma. Tampoco está prohibido también. Ejercer simultáneamente su profesión y ser director técnico o asociado de un laboratorio de análisis clínico. No podés. Se exceptuarán de esta situación aquellos profesionales que por índole de su especialidad deben contar necesariamente con un laboratorio auxiliar y complementario de la misma. Bueno, esto es una excepción. Ya después tenemos que hablar de lo que es reválida, ¿no? Lo que es conválida, que es cuando uno se reconoce el título, no sé, uno dice, voy a hacer la conválida. Te reconocen el título del extranjero. Y la reválida es que me lo reconocen para ejercer la profesión. Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a seguir con esto que es más o menos lo que estuvimos hablando. Pero entonces ahí se enteraron de las obligaciones y prohibiciones de los médicos. Entonces vamos acá. El ejercicio de la medicina en la Argentina está regulado principalmente por la 17.132. Lo que leímos hoy de obligaciones y prohibiciones estaba por él. Obligaciones que leímos por el artículo 19 del Código Civil y prohibiciones por el 20 del Código Civil. Se complementa con la ley 26.529, se complementa aquí en la 17.132, sobre derechos del paciente y consentimiento informado, y sí es complementario. ¿Está? Porque evidentemente la ley, si está la ley, yo estoy en un hospital, es la ley de cómo tengo que actuar, ley del ejercicio profesional de la medicina y entonces si estoy ejerciendo la medicina, estoy con pacientes. Si estoy con pacientes, los pacientes están ahora, ¿no?, con esta ley sobre derechos del paciente. Entonces dice, se complementan. Bueno, y la ley 26.746 sobre la identidad de género también modifica aspectos relevantes. O sea, después hay que leer toda la ley, no importa. Estas normas buscan garantizar el ejercicio ético, seguro y respetuoso de la profesión médica. Ahora también habría que agregarle acá abajo la ley Nicolás. Que la ley Nicolás es una ley no nueva, pero que es la ley que surge por la ley de que a Nicolás fue un chico que le faltó X antibiótico. Entonces, a partir de ahí, surgió la ley Nicolás para que no falte a ningún paciente y haya una obligación de que no pueda faltarle, no puede haber una desprovisión de X cosas a partir de la ley Nicolás. Bueno, habría que agregarle acá la ley Nicolás. 17.132, más o menos de lo que armamos, pero acá es como un resumencito de los 2 o 3, pues si no, no te puedes saber toda la ley, ¿no? Pero no sirve saber toda la ley. Es, artículo 2, define el ejercicio de la medicina, anunciar y prescribir, indicar o aplicar. Este es, diríamos, ¿qué tengo que saber de la situación? Y bueno, el 2, mirá, dice anunciar, prescribir. ¿Qué hago yo? Anuncio y prescribo. Indico.
y aplico. Entonces sepan que está en el 2. Procedimientos directos e indirectos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades. Incluye actividades de recuperación, conservación, preservación de la salud. Se extiende al asesoramiento público y privado y a las pericias médicas. Cuando yo soy perito, ¿qué hago? Asesoro. ¿Está? Entonces, ese asesoramiento también entra dentro de esto. Pero ustedes en su práctica médica, ¿qué hacen? Anuncian, prescriben e indican. Entonces, sí, anuncio, prescribo e indico en la recetita y en la indicación médica un solo artículo, el 2. O sea, si la ley termina con 17.132, se tiene que acordar el numerito 2. Nada más. Con el 2 es anunciar, prescribir, indicar. Si se acuerdan el 2, creo que ya saben la ley. No tienen que acordarse más. El ejercicio de la medicina, ¿cómo van en cansancio? Estamos para 20 minutos más, ¿qué es esto? Bien. Sí. ¿Cómo van con el entendimiento? Bien, bien. Bueno, entonces con el artículo 2 de la ley, que termina con 2, ya saben, anunciar, prescribir, indicar. ¿Está? El artículo 2 de la 17.132. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ese es lo que tienen que acordar. Y se tienen que acordar que hay como 10 puntos que están con el código de la Nación, Código Civil, del 19, que son las obligaciones, y el Código 20 del Civil, que son las prohibiciones. Son como 15 y como 20. Léanlos, no hay que saber de memoria, pero si yo les digo, ¿puedo sacar por la televisión, Mauricio hace tratamiento de hernias de disco, te cura en 20 días? ¿Lo puedo? No. ¿Puedo ser socio en una farmacia? No. ¿Puedo mandar a los pacientes a la farmacia de enfrente? No. ¿Puedo prometer cura? No. ¿Puedo poner fechas probables? No. Pregunten, o sea, utilicemos el sentido común de lo que no podemos hacer. De todo lo que leímos. A ver, no sé. Pero creo que cualquier estadísticas ficticias, todas las cosas que no tenemos que hacer como médico. Después está el Código de Ética de la AMA, Asociación Médica Argentina, que va a acompañar a esto. No tenés que mentir en la medicina, no tenés que mentir en la estadística, no tenés que mentir, no le tenés que mentir al paciente, no le tenés que mentir a los familiares. O sea, aparte de lo que esté de esto, si ustedes empiezan a leer, casi las prohibiciones son las cosas que hacen que hagamos el arte médico lo que es un verdadero arte, ¿no? No prometas un medicamento, una curación, no utilices un medicamento raro, no digas con esto vas a andar bárbaro y inyectás aceite a un pobre tipo para transformarlo de sexo. Y yo, no hagas eso, porque no lo puedes hacer. No digas que este producto está autorizado como lo toques y mató a gente. No lo puedes hacer. Cosas pensadas normales, ¿no? Se complementará con la ley 26.529 sobre los derechos del paciente y el consentimiento informado. Y la ley 26.7, fíjense que siempre seguimos con 3 leyes, ¿no? No me cambie mucho la cosa. Y después cuando en el cuadrito hoy agarran 17.132, 26.529, 26.743, lo vuelven a marcar. Estas normas buscan la ley, ahí volvemos de nuevo. ¿La ley qué hace? Manda. ¿El decreto? Explica la ley. ¿Y la resolución? Hace que la ley se Así que la ley.
si es funcional. Bárbaro. Entonces, cuando leen decreto, resolución, más o menos tienen una idea de eso. No vamos a ser abogados, pero por lo menos, si no lees, si ves barra y no tenés ni idea de qué es. Estas normas buscan garantizar el ejercicio ético seguro. Estas normas buscan acá te lo sintetiza, dice, buscan garantizar. No le sobrepasa el dulce a la masa y la masa es rica. Hay uno abierto. Estas normas buscan garantizar el ejercicio. Hay que mutear ahí uno. Estas normas buscan garantizar el ejercicio ético, seguro y respetuoso de la profesión médica, de nosotros mismos. Es la única ley que tenemos, chicos. ¿Cuál era el único artículo que nos protegía? El 30 y Q4. 24. Código Penal, caso fortuito. ¿Y cuál era el que nos destrozaba? El 84, el Código Penal. Impericia, imprudencia, negligencia. ¿Se acuerdan que estaba el 34 y el 84 del cuadrito? ¿Lo ven? Nos favorece el 84 si es caso fortuito, y el 34 y el 84 nos destroza, porque es impericia, imprudencia, negligencia, pero con culpa, y el 94 es con dolo. O sea que si nos salvamos del 84, que no nos empome con casi todos los nuestros son dolosos, pero bueno. O sea, el único que no sabe es el 34, acuérdense. Artículo 2, ya lo vimos, no sé por qué me quedé por acá. Artículos 6 y 10, ven que están más o menos como separados. El 6, la Secretaría de Salud Pública controla la seriedad y eficiencia de las prestaciones. Puede intervenir de oficio o pedido de parte. O sea, está marcado. El 6 y el 10 controla la seriedad y eficiencia de las prestaciones. El 10 regula anuncios y publicidad profesional. O sea, no pueden sacar un anuncio ahí en la televisión o un super cartel en la Panamericana de usted su cara, sonriendo así. No, no se puede. Acá. Ahora me dice alguna, pero yo lo vi. Bueno, que lo vean, no se puede. El 17, ven, hicimos el 2 de la 17.132, ¿qué le dije que era el 2? Anunciar, prescribir, que es más importante de la 17.132 era el 2. Anunciar. Prescribir e indicar. Claro, lo vuelvo a poner. Porque es que quiero... Lo vuelvo a poner. El 2. Anunciar, prescribir, indicar o aplicar procedimientos directos e indirectos de diagnóstico, pronóstico, tratamiento de enfermedades. Todo lo que hacemos, anunciamos, prescribimos, indicamos, aplicamos, procedimientos, operamos, endoscopías, directos o indirectos, tomografía, endoscopía, de diagnóstico o pronóstico. Bien, tomografía para ver la clasificación de los tumores, si está con metástasa, y tratamiento de enfermedades. O sea, el 2 es clave para nosotros. ¿Okay? Entonces el 2 hay que saberlo. No, aguanten un poquito. 17 y 19, esperen. El 2. 6 y 10, controla seriedad, eficiencia de las prestaciones. Está bien, controla. 10, regula anuncios y publicidad. Prohibiciones dentro de las que hablamos. No anunciar curaciones, no anunciar terapias infalibles, no aplicar tratamientos no aprobados. ¿Por qué? Por el ANMAT. Prohibición de recibir beneficios, no ejercer bajo enfermedades infectocontagiosas,
Después que lo hablamos, ahora se les hace más fácil. Derechos del paciente, y ya ¡tuc!, le surge la ley. 26.529. Hoy estaba en celeste, ahora estaba en amarillo. Asistencia sin discriminación. Gordo, gordo, feo, blanco, negro, judío, musulmán. Ojo, ojo, ojo. No hay que pensarlo como buena persona, pero ojo de ir y estar en el pasillo y decirlo involuntariamente. ¿Qué tenés en la sala, en la cama 2? No, en la cama 2 está la flaquita y después al final está el gordo este que nos ocupa toda la sala. Ojo, porque pasa. Y después está el loco este que escupe y golpea. Ojo, pero no lo hacemos por ahí de maldad, pero se hace. Y de golpe, como les dije ayer. Y el de frente, no. Ojo que te escupe el tuberculoso. Lo están diciendo. Se lo dicen al médico, lo escuchó. La que limpia. La enfermera, que le cuenta a la otra enfermera. El paciente de al lado. Los pacientes entre pacientes y familiares del paciente se cuentan todo. Todo, todo, todo. Que están violando el secreto médico. Están contándole a todos lo que todos los pacientes tienen. Y después, si les pasa algo, y yo no dije nada, le dije a Jorgito, pero se lo dijiste en el medio del paciente, del pasillo. Trato digno y respetuoso. No quiere decir respetuoso que vayan vestidos con una cruz, no. Digno, respetuoso, cariñoso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Le duele algo? ¿Necesita algo? No es digno y respetuoso. No. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Necesita algo? ¿Tiene dolor? Eso es, ¿no? Intimidad y confidencialidad. Lo que él me cuenta, yo le tengo que preguntar, decime una cosa, esto que vos me contaste, ¿yo se lo puedo contar a tu señora? Porque vos tomás cocaína y esto, yo lo necesito saber porque te tengo que operar y se lo tengo que decir al anestesista porque no es lo mismo. ¿Lo sabe tu señora o no? Bueno, yo necesito que lo sepa. Contáselo vos. Pero necesito que lo sepa. Cuando uno lo lee intimidad y confidencialidad, no es que yo la violo, pero yo le tengo que decir al paciente, contáselo vos. Hay formas. Interconsulta médica y segunda opinión. Siempre es muy bueno. No sabemos todo. No, lo peor que hay es creerse que uno sabe todo. Yo cada vez sé menos. Más avanza la medicina, cada vez sé menos. Cada vez pregunto más. Y es lo mejor, hay que ser humilde. No me hago el humilde. Quiero que ustedes sean así. No anunciar curaciones, no anunciar terapias infalibles, prohibición de recibir beneficios. A ver, chicos, si viene un paciente y te trae un bombón o un tejidito, eso no es un beneficio. Eso lo abrazás, está. No dice ahí. En alguna de la prohibición dice no abrazarás ni a un familiar ni a un paciente. No dice eso. Yo los abrazo. Porque a mí vienen y capaz que el tipo no tiene que comer y te trae 2 medialunas. No dice eso la prohibición. La prohibición dice no recibirás beneficio, no recibirás plata de un laboratorio, no vas a recibir, ¿entendés? Eso es beneficio. Es cuando el paciente en un hospital público me dice, doctor, ¿y cuánto hay que pagar? No, esto es un hospital público, acá no se paga nada. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Lo que necesite se lo vamos a buscar. No ejercer bajo enfermedades infectocontagiosas, derechos del paciente. Hoy estoy acá, mañana soy paciente. Asistencia sin discriminación.
Trato digno y respetuoso, intimidad y confidencial. Lógico, ponerlo en una cama, dentro de lo que se pueda, y lo más, si no se puede, bueno, pero no es bueno que esté la sala de traumatología con 4 pacientes compartiendo la habitación. Bueno, no es bueno. Ponerle biombo, está bien, no es lo mejor. Bueno, esto lo vivimos. Consentimiento informado. Artículo 6 de la 26.529, la ley del paciente. Por eso yo les dije que lo podíamos poner abajo, con el Constitución Nacional, artículo 19, Código Penal 157 o 156, iba más uno o el otro, no importa, pero con que pongan 26.529, derecho del paciente, consentimiento informado, no. Artículo 6. Toda actuación médica requiere consentimiento informado del paciente. Explicado, que el paciente lo haya entendido, pero si el paciente es ucraniano, yo no puedo decir si entendió. Tengo que llamar a una ucraniana, que la ucraniana le explique, que yo le explique, que le explique. ¿Y cómo se da el consentimiento? Como cuando leo un prospecto, de la mayor probabilidad de complicaciones y la más frecuente. Entonces lo voy a operar, no sé, de la columna, bueno, mire, la mayor complicación es, o del cerebro es, el hematoma, el sangrado, el resangrado, la rotura de arteria, la meningitis, la fístula discocefaloraquídeo. O sea, le voy diciendo de la más grave y la más frecuente. No puedo poner como un prospecto médico 625. Y le tengo que explicar. Después usted de acá, si sale todo bien, tenemos que ir hablando día a día. Va a ir a la terapia. ¿Y cuánto va a estar en la terapia? No sabemos. Y después pasa al piso si anda todo bien. Pero si hay una meningitis, que es una complicación que puede pasar, son 14 o 21 días. Pero la meningitis no es una pavada. ¿O entendió? Sí. Y si hay un familiar adelante, mejor. Y tiene pregunta y le respondo. Eso, adelante de un juez, vale más que el papelito firmado. Que se necesite el papelito firmado del consentimiento, perfecto. Pero el papelito firmado y va el familiar y le dice al juez, ¿sabe qué? Vino un minuto antes y le dijo, firmame acá, te voy a operar acá y va a andar todo bien, quédate tranquilo. Te voy a operar acá y por ahí es una medida. Eso, el juez dice no tiene valor. El consentimiento hay que dárselo 48 horas antes, 24 horas antes, explicárselo. Eso es un buen consentimiento informado. Informado verbalmente y que lo entienda y lo comprenda, él y los familiares si es posible. Debe ser previo, si lo puedes dar 48 horas, 24, claro y comprensible, porque si el hombre es de Jujuy y no entiende las cosas, vos no podés decir sí entendió todo, no, por ahí no entendió nada de lo que hablas, más en un estado nervioso antes de una cirugía, todo lo que hablas te dice que sí y no entendió nada. Debe ser escrito en internaciones, cirugías, procedimientos invasivos o de riesgo, bueno, sí. Excepciones, emergencias, lógicamente, yo tengo una emergencia, yo no llamo a ningún familiar, pongo urgente y lo opero. Y terminó. No espero a ningún familiar porque se me muere el paciente. ¿Está? Historia clínica, documento obligatorio. Historia clínica, documento obligatorio, cronológico, fecha, día, hora, foliado y completo. Cronológico significa que si yo lo vi a las 8 de la mañana,
No pongan 8 solamente de la mañana, pongan el horario, el día y la hora que lo vieron. No dejen espacio, firmen. ¿Por qué? Porque si dejan espacio, después lo puede completar alguien. ¿Está? En la historia clínica de papel. En la historia clínica digitalizada, le pueden completar y después la digitalizan. En la electrónica es más difícil. Pero es muy importante no solamente poner la fecha, sino poner la hora. Porque la hora yo puedo poner paciente hemodinámicamente compensado. Y tengo que poner en relación un poco a lo que yo hago. Si operé la rodilla, afebril, sin signo de flogosis, no tiene hematomas, no refiere, sin signos de bacteremia, no sé, sin fiebre, sin dolor, se le realiza curación, punto. Dejo indicaciones en la historia. 8 de la mañana. Yo no puedo poner eso, que pasé a las 8 y le pongo a las 11, y el tipo se murió a las 9 de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, si es 8, es 8. Y si después lo vi a las 9, es 9. Y si no lo vi, no lo pongo. ¿Está? Y debe ser completa y sistemática. Los hospitales tienen 15 hojas, hay que llenar las 15 hojas como están, porque abajo tienen un numerito, que es el numerito de impresión que hace el gobierno de la ciudad. Un hospital privado tendrá, las electrónicas tienen también, motivo de internación, listo, cronológica, fecha, día, motivo de internación, antecedente, examen físico, bueno, eso es la cronología día a día, la evolución. Cuando ustedes piden una historia clínica, la historia clínica del paciente es la historia que ustedes escribieron, pero cuando un juez pide, no pide la historia, pide el legajo clínico. ¿Saben qué es el legajo clínico? Todo lo que existe en el hospital. Significa que el legajo clínico es, desde el libro de guardia, las recetas que le hizo traumato, dermato, otorrino, todo. O sea, que si van a un privado y tienen la historia clínica electrónica, esa es la historia clínica. Pero a su vez el juez va a pedir, no, esa es la historia clínica, yo quiero el legajo clínico. Y va a empezar a buscar todas las indicaciones de por guardia, de por todo, el libro de guardia, todo. Eso es el legajo clínico. Esto es historia clínica. El juez busca el legajo clínico. Todo va a buscar. Todo. No solamente la historia clínica. No es lo mismo historia que legajo. Va a buscar hasta el último recetario. Puede ser informatizada respetando la integridad y la confidencialidad. Los establecimientos profesionales son responsables de su custodia. El jefe de servicio es el responsable de la custodia, pero la custodia máxima es el director. Lo lamento. El director es el responsable máximo de todas las historias clínicas. Ejercicio ilegal de la medicina, curanderismo, práctica sin título. Miren lo que dice acá. Código Penal, no dice civil, 208 es práctica sin título el curanderismo. Ahora, el charlatanerismo, prácticas secretas, misteriosas, sin base científica, que es el artículo 8, inciso 2, es Código Penal, no es Código Civil, Código Penal. Curanderismo, práctica sin título. ¿Quién era la mujer de Silvio Soldán? La que está presa. La que tenía el coso ese de estética. Está presa. Sigue presa en Ezeiza. Rímolo. ¿Cómo se llamaba? Rímolo. La Rímolo. Curanderismo.
Práctica sin título, no tenía título de médico. No tenía título de médico. Aparte de lo que después se le suma, curanderismo más lesiones. Lesiones culposas, leves, graves, gravísimas, alguna, y ojo, después cuando vimos, si hubo muerte, ¿está? Hubo muerte, uno dice dolo, no hubo intención, pero pará, ¿está bien? Va el civil, pero después si hubo muerte, se agrava la pena, hay agravantes. Usurpación de títulos profesionales, prestación de nombre, un profesional habilitado presta su matrícula a terceros, muy común. Yo hago guardia, hago media guardia, y la otra media guardia la hace otro y yo le presto mi firma. No lo hagan, porque estudiaron muchos años de medicina y les costó mucho para tener un quilombito. No se dan los quilombitos, pero a veces se dan. Y después se van a poner pálidos cuando estén por perder la matrícula. No van presos, van estos locos, 5 o 6 locos asesinos que andan dando vuelta, y qué sé yo. Pero 5 años de pérdida de ejercicio de la medicina, cuando volvés, ¿a dónde volvés? ¿Quién te va a tomar? ¿Vas al consultorio? ¿Y quién va a ir a tu consultorio? Nadie. Ponete un kiosco. Ejercicio legal versus ilegal. Legal. Artículo 17.132, el 2. El 2. Anunciar, prescribir, indicar y aplicar tratamientos con título habilitante. ¿Estamos? ¿Qué importancia el 2 de la 17.132? ¿Estamos? Por eso quería que se acuerden la 17.132. ¿Está Augusto Cruz o me dejaste el águila? Augusto. Estoy. Estamos. No, yo para esto como final que ya estamos, fíjense qué importancia de la 17.132, el 2. Que no se, el 2, para que no parezca un signo, ¿no? No puedo hacer el 2. Así. El 2. ¿Está? ¿Estamos? Que era el que marcamos. Y el ilegal, 208 del Código Penal. No importa, porque lo van a buscar, pero que les aparezca, porque si no les parece, sí, curanderismo, charlatanismo, era una de esas figuritas. Sí, pero cuando se acuerdan del arrímolo, dicen 208 del Código Penal, pará, no me acuerdo muy bien qué era el curanderismo y el charlatanismo, se me mezclan. Había uno que no tenía título. Bueno, no tiene título. ¿Están contentos? Pues está por terminar. Preguntas y respuestas. ¿Qué regula la ley 17.132? Y bueno, ya les dije que nos empomaron a una cantidad, los pedicudos, todo el mundo. Está bien. Regula el ejercicio de la medicina, la odontología y otras entidades afines. Bien. ¿Qué protege la ley 26.529? Ya lo saben porque aparece en celeste. Los derechos del paciente, la asistencia, el trato digno, la información y el consentimiento. Por eso lo puedo poner abajo sin poner el diagnóstico. ¿Qué incorpora la ley 26.743? Derecho a la identidad de género autopercibida, que se modifica este año, porque yo me autopercibo como mujer. Hasta el año pasado podía tener 16 años y me podía hacer la neovagina o lo que sea, ahora tengo que tener 18 años, se modificó ahora. Así que el que tenga ganas de cambiar la diapositiva la cambia, y si no, en el cuadernito, ahí donde dice, ponen cambio. ¿Está? ¿Qué diferencia hay entre curanderismo y charlatanerismo? Curanderismo sin título, charlatanerismo, prácticas secretas no científicas. Ahí vienen los cuadritos. Igual lo tienen en el teléfono, ¿no? Sí.
Artículo 2. Define el ejercicio de la medicina, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Artículo, y aparte, anunciar, ahí tendría que haberme dicho alguien, pará, que te falta, anunciar, prescribir e indicar. Entonces, este lo tendría que poner como de otro color. A ver, vamos con otro color para que se me despierten. Ahí está. Y faltaría anunciar, prescribir e indicar. Artículo 6. Facultad de la Secretaría de controlar la de prestaciones. El 10 lo habíamos visto. Era como un resumencito. 2. Derecho a asistencia, trato digno, intimidad, confianza. ¿Pero de quién? Porque casi luego el 2. Y dije, ¿cómo? Si el 2 era anunciar, prescribir e indicar. No, de la 26.529. Derecho a asistencia, trato digno, intimidad, confidencialidad. El 6. Obligatoriedad del consentimiento informado en toda actuación profesional. De la 26.529, como a cambio de la diapositiva, y después a veces se me hacen cada lío que después ustedes van y no ven nada cuando yo proyecto. Bueno. Artículo 2, historia clínica, documento obligatorio, cronológico y completo. ¿Qué le faltaría? Sistemático. Díganme, ¿la historia clínica que pide un juez es igual que el legajo? ¿Qué le dije que era el legajo? No. El legajo tiene mucho la más. historia clínica más todo Todo, de que el tipo entró por la puerta del hospital. del paciente y el hospital. Todo. Y el recetario y el ticket, todo. Hasta el boleto de todo desde que pisó la puerta del hospital. El juez no es tonto. 26.743, identidad de género. Artículo 1, reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida. 2, define identidad de género como vivencia interna e individual. 6, establece el trámite administrativo para rectificación registral. Artículo de jurisprudencia y casos. Caso Mendoza. C/ es contra provincia de Buenos Aires. Responsabilidad estatal. Fallo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cayo Aquino, protección amplia de salud laboral, no sé por qué puse por ahí se me mezcló, casos sobre identidad de género y derechos del paciente. Ejemplos, prácticas aplicadas, pericias médico-legales. Hasta que, chicos, terminó. Se hicieron las 20:16 y mañana vamos a ver entonces algunas de las que vamos a ver. Atribuibilidad, siempre me falla para decirlo, violación de los secretos, antropología cultural, peritos, que es más o menos las que tienen pero que no vimos. Ven que nos está llevando un poquito más de tiempo, pero después es porque las que ya tienen y las que le mandé hoy últimas, esas azules que le mandé, vamos a verlas también. ¿Les parece? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto. Chao. Gracias. Gracias, doctor. ¿Me entienden? Nos vemos mañana. ¿Mañana va a ser virtual o presencial? No, es todo virtual. Yo creo hasta la semana que viene, porque Axel me dijo que están arreglando ahí el aula magna. Yo lo que están arreglando el aula magna, y yo lo que quiero, por lo menos, lo que me gustaría a mí, lo que sea lesiones por armas blancas, lesiones de arma de fuego, tanatología, lesionología, lesiones por quemadura, sexología forense, ahogamiento, esos darlos presenciales. O sea, con que tengamos, pónganle 2 días presenciales por semana que nos den, vamos a estar bien. Eso estaría bueno, Doc, porque también está bueno esto de ahorrarnos ir hasta la facu, el calor.